Serie número 6. El ejercicio espiritual. Ministrada por el hermano Miguel Ma. Parte 23. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros estamos viendo ahora sobre las partes de nuestro espíritu. Y es muy importante que nosotros conozcamos que nuestro espíritu posee tres partes: la conciencia, la comunión y la intuición. Comenzamos a ver al respecto de la conciencia. La conciencia nos alerta cuando nosotros, en hechos y actitudes, pensamientos, hacemos algo que no es según Dios. Entonces la conciencia funciona alertándonos, mostrando nuestra condición en el momento. Y por el hecho de la conciencia hacer parte del espíritu, nosotros tenemos que dar mucha atención. La conciencia es el papel de la conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Nosotros podemos ver que la conciencia nos alerta, nos informa, es una alarma que suena cuando algo no está bien en nosotros según Dios. Y cuando la conciencia entonces nos alerta sobre algo, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos entonces obedecer a la conciencia. Nosotros debemos ir delante de Dios para tratar con ese problema, porque si algo no está bien, esa situación necesita ser resuelta. Cuanto más yo fuere obediente a la conciencia y tratando las cosas que la conciencia nos alerta, más nuestra conciencia se volverá sensible. Eso es muy importante. Cuanto más ejercitamos, más sensible se volverá la conciencia. Más en Primera de Timoteo 4:2 dice: y aquellos que tienen cauterizada la propia conciencia. ¿Cómo eso acontece? Eso acontece cuando la conciencia nos alerta sobre algo. Nosotros no obedecemos la conciencia y nosotros buscamos sofocar, matar aquel sentimiento que la conciencia nos da. Nosotros buscamos eliminar esa voz interior que nos dice que estamos errados. Y aquí cuando habla sobre cauterizar la propia conciencia, significa pasar un fierro caliente. Entonces usted quema las terminaciones nerviosas, entre comillas, para que su conciencia se vuelva insensible. Eso es algo muy peligroso. Así como nuestros sentidos, si uno de los sentidos ya no tiene más la sensibilidad, ya no nos informa más sobre aquellos puntos, que aquellos sentidos es importante, nosotros perdemos el sentido. Entonces el asunto de la conciencia es fundamental. Entonces, en vez de nosotros obedecer la conciencia y resolver el problema, nosotros sofocamos la voz de la conciencia, eliminamos el sentimiento, tal vez de acusación, esa alerta que es la conciencia hace en nuestro interior. Podemos dar un ejemplo con el asunto, por ejemplo, de un vehículo.
Y ese vehículo nos da muchas informaciones en el panel de control. Si falta gasolina, si falta aceite en el motor, en el panel, la lámpara se enciende y muestra que dice que hay un problema de aceite en el motor. Entonces, ¿cuál es la manera de ver eso? Es mirar dónde está el problema y resolver el problema. Si yo resuelvo el problema, la luz de alerta se irá a apagar. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es cuando esa lámpara de alarma funciona en nosotros, quebrar con un martillo, la rompemos. La lámpara, la señal de que está dando, que está informándome que hay un problema en el motor. ¿Entiende? Si aquella luz se enciende, yo no resuelvo el problema apagando la luz. Yo tengo que resolver el problema de aceite en el motor para que la luz se apague. Mas infelizmente, ¿qué vemos hoy? Es que las personas no resuelven los problemas que la conciencia nos informa. ¿Cómo las personas tratan de resolver el problema? Intentando matar el sentimiento de la voz de la conciencia. Entonces es como si estuviésemos quebrando aquella lámpara que me informa que hay problema de aceite en el motor. Si yo quiebro la lámpara no estará más brillando, más el problema continuará allí. Amados hermanos y hermanas, podemos ver la importancia de la conciencia. Y cuando nosotros cauterizamos la conciencia, sofocamos ese sentimiento. Aquel sentimiento de la conciencia va disminuyendo cada vez más. En aquel momento va a haber un momento en que no habrá ninguna señal de que está algo mal. Mas por el contrario, nosotros somos obedientes. Luego de que la conciencia nos informa de algo, nosotros tratamos el problema. Nuestra conciencia se volverá más y más sensible. Esto es ejercitar el espíritu. Hermanos y hermanas, ¿ustedes comprenden? Eso es el ejercicio del espíritu, de la parte de la conciencia. Alabado sea el Señor.